irnos a la Escritura. Vamos a ir a Mateo 5, vamos a retomar, hermanos. Parece que hace tiempo ya que no estábamos en Mateo 5, pero sin embargo vamos a retomar. Le ruego al Señor que en su gracia me ayude, que en su gracia me dirija, porque desde el principio he reconocido que de verdad el Sermón del Monte, como toda la Escritura, es algo en donde nosotros podemos de alguna manera sumergirnos, pero sin embargo mientras más uno se sumerge se da cuenta que sigue en la orilla, hermanos, que sigue disfrutando de las cosas que ante Dios son las más pequeñas, pero ante nosotros son extraordinarias, son muy grandes, pero sin embargo lo hacemos en dependencia del Espíritu para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda bendecir, porque solamente el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede revelarnos quién es Dios, y maravilloso Espíritu Santo que estuvo presente desde la concepción de nuestro Señor Jesucristo hasta su ministerio terrenal. Por lo tanto, sabemos que todo lo que Él hizo como hombre lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Así que Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 para que podamos traer a memoria todo lo que nuestro Señor ha venido hablando con sus discípulos, pero sin embargo nos vamos a centrar en el versículo 9, donde va a estar centrado el sermón de hoy día. Así que puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12 en el nombre del Señor, y dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, nos encontramos ante su palabra. Hubo un hombre llamado David que dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay también, Señor, un texto que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuánto necesitamos, Dios mío, que esta palabra, Señor, pueda, Padre eterno, penetrar nuestras vidas, nuestro corazón, y podamos, Señor, ser alumbrados por ella para que andemos como es digno de nuestro Dios? Por eso bendícenos en esta mañana, Señor, con tu palabra. Una vez más, Señor, me encuentro ante mis hermanos y hermanas que han venido delante de ti con la intención de adorarte, con cánticos, mediante las oraciones, pero también creo, Señor, que usted ha provocado ese anhelo, ese deseo por tu palabra. Pero sin embargo, al igual que tus discípulos, solamente, Dios mío, estaban con unos pocos peces y unos pocos panes, y había una multitud hambrienta. Señor, necesitamos que usted pueda prosperar el alimento. Necesitamos que usted, Señor, el único que puede multiplicar y que puede saciar el hambre del corazón del hombre, en esta mañana, Señor, usted pueda guiarme a través de su Espíritu y podamos ser satisfechos con tu palabra, Señor, porque no solo de pan viviremos. Reconocemos, Dios mío, que usted ha provisto todo lo que hemos necesitado, Señor. Hemos sido bendecidos de sobremanera, pero nuestro espíritu necesita de tu palabra. Bendícenos en esta mañana, Espíritu Santo, y dirígenos conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Nosotros ya venimos estudiando el capítulo 5 de Mateo hace bastante domingos,
Creo que Dios en su gracia nos ha permitido extraer muchas riquezas de este capítulo o de este sermón del monte, donde nuestro Señor comienza con estas bienaventuranzas, y nosotros hemos podido aprender varias cosas de esto. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que estas bienaventuranzas que nuestro Señor menciona no son cosas para que los incrédulos hagan, no son los requisitos para que las personas se puedan convertir en cristianos, sino por el contrario, aquí está hablando de lo que enmarca la vida de un verdadero creyente. Se está hablando de cuáles son las cualidades que deberían reflejarse en una persona que ha conocido a Dios, que se ha revelado Cristo en su corazón. Recordemos que textos anteriores hablaba de que cuando Jesús comienza su ministerio terrenal y dice que en un lugar llamado Capernaum, una ciudad que estaba asentada en tiniebla, luz le resplandeció. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando Jesús habla las bienaventuranzas, no la está hablando a todas las personas masivamente, sino se las está hablando a sus discípulos. Les está mostrando cuáles son las características distintivas de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Que esto no consiste en una mera profesión de cristiandad, sino lo que hablará de nuestra verdadera fe, lo que dará evidencia de nuestro verdadero cristianismo, será una conducta conforme a las bienaventuranzas que nuestro Señor anuncia a sus discípulos. Y no olvidemos que la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, dando a entender que esta luz que alumbró una ciudad también ha alumbrado a cada verdadero hombre y mujer que ha venido al conocimiento de Dios. Y lo primero que ha quedado expuesto es que es un pobre espiritualmente, que a pesar de que él tenía un concepto alto de sí mismo, la verdad de Dios le ha mostrado que eso es una mentira, que en realidad no es ninguna persona grande, ni ninguna persona digna de reconocimiento, sino que su espíritu está en miseria, está en bancarrota. Y por causa de eso, después continuamos donde dice: bienaventurados los que lloran. Y eso que llora no es por causa de que está enfermo, de que está problemado, no es por causa de ninguna situación que nosotros normalmente nos hace llorar. Él está llorando o ella está llorando porque se ha dado cuenta que la miseria en la que se encuentra es causada por su pecado. Es causada por haber ofendido a Dios. Por lo tanto, llora por su pecado, se arrepiente por su pecado, confiesa a Dios su maldad. Y la siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y una persona, hermanos míos, que ha conocido su miseria, ha conocido su pobreza, es una persona que llora y al mismo tiempo es una persona cuya actitud ha sido revertida. Ya no es una persona arrogante, ya no es una persona que tiene un concepto más alto de sí mismo. Por el contrario, ahora se ha transformado en un corazón manso, en un corazón dócil, en un corazón humilde, porque sabe que no merecía nada bueno de Dios. Sabe que absolutamente nada bueno de Dios merecía. Todos sus pecados, toda su conducta, si algo merecían, era una condenación eterna. Por eso ahora él no puede conducirse de manera arrogante. Por eso él ahora lo que lo predomina no es el orgullo o la altivez, sino una conducta mansa. Una persona que controla su carácter, que controla su vida, porque sabe que ha recibido de parte de Dios lo que no merecía. Ha recibido gracia, ha recibido perdón. Y al mismo tiempo, esta persona que es mansa, ahora nace un hambre y una sed de justicia. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya no tiene hambre o sed o anhelo de poseer riquezas. Ya no está volcada su mente y su corazón solamente a adquirir cosas de esta vida, sino que ese corazón que ha sido alumbrado, que ha llorado, y su actitud delante de Dios y para con los hombres es una actitud mansa. Ahora es una persona que anhela y desea ser revestido con la justicia perfecta de Cristo, que anhela caminar y andar como es digno del Señor. Y al mismo tiempo, el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora es una persona compasiva, porque Dios ha tenido compasión de él. Dios ha tenido compasión de ella, por lo tanto no puede actuar
de una manera distinta, y cuando lo hace, su corazón se duele. Cuando lo hace, acude en arrepentimiento a Dios porque sabe que ha actuado de una manera inconsecuente. Dios ha sido tan bondadoso con él, Dios ha sido tan misericordioso con él, pero sin embargo, él no ha sido misericordioso con los demás. Él no ha sido compasivo con los demás. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos disfrutan de la misericordia que viene del trono de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si ustedes se dan cuenta, cómo esto es, como ya lo hemos dicho, como una escalera. Cada vez vamos subiendo peldaño a peldaño y cada vez se va colocando más empinada la escalera. O como algunos han dicho, que son como puertas, y la bienaventuranza anterior se transforma en la llave que abre la siguiente puerta. O algunos han dicho que es como una cadena que está sujeta de diferentes eslabones, una con el otro, pero es una cadena completa. Por lo tanto, ningún creyente debería pensar que esto es algo optativo, o que son requisitos, o que son las enseñanzas que deberíamos darle a los incrédulos. No, estas son las características de un verdadero hombre de Dios, de una verdadera mujer de Dios, que ha sido alumbrada por la luz de Cristo, que ha recibido la gracia y misericordia del Señor, que ha recibido y ha sido impartida la obra de Dios en su vida, y llegamos a donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchos dicen que no es casualidad que sea la séptima bienaventuranza. Normalmente el número 7 para los israelitas es el número de la perfección. Y prácticamente una de las cosas que vamos a ver es que esto muestra en un hombre o una mujer el verdadero carácter que Dios ha formado en su vida. Pero antes de avanzar directamente en eso, quiero mencionar que así como no son requisitos para transformarse en un cristiano, al mismo tiempo tampoco es un menú del cual nosotros podemos elegir cuál nos acomoda más. Yo prefiero ser una persona mansa antes que ser una persona que tenga hambre y sed de justicia. Yo prefiero ser esto y no lo otro. No, hermanos míos, esto no es un menú como cuando uno va a comer y elige qué comer y qué no comer. Cada creyente debería anhelar vivir a la altura de cada una de ellas. Ninguno de nosotros jamás alcanzará la perfección, porque todas estas virtudes, usted tiene que más o menos saber quién es el único que brilla en perfección en todas estas bienaventuranzas, y es solo Cristo. Solo Cristo es el bienaventurado. Él es el único que camina en perfección. Él es el santo por excelencia. Pero sin embargo, nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros deberíamos reflejar esa realidad viviendo conforme a estas bienaventuranzas. Por lo tanto, ninguno puede elegir una por sobre la otra. Ninguno puede elegir una y dejar la otra a un lado. Yo voy a hacer esto y me voy a esforzar por esto y voy a descuidar lo otro. Todos deberíamos, en dependencia del Espíritu Santo, procurar vivir a la altura de todas estas bienaventuranzas. Es que yo ya lloré al principio. El verdadero hombre de Dios y verdadera mujer de Dios reconoce su pobreza espiritual hasta el último día de su vida. El verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios llora por su pecado hasta el último suspiro que dé en esta tierra, porque sabe que no se librará del pecado hasta el día que dé el último aliento en esta vida. Como dijo un predicador llamado Charles Spurgeon, no te librarás del orgullo, no te librarás de tu pecado hasta que estés en el cajón. Por lo tanto, debemos lidiar con el pecado todo el tiempo y deberíamos llorar por causa de él todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que quiero destacar en lo que vamos a hacer hoy día es que cuando nosotros hablamos de los pacificadores, esto nos va a permitir comprender algo muy importante, que lo que antecede a ser pacificador son los que son de limpio corazón. Para ser un pacificador, primero hay que tener un corazón limpio. Nadie que no tenga un corazón limpio o un corazón puro podrá ser un pacificador o un procurador de paz, porque así lo dice la Biblia de las Américas. Bienaventurados los que procuran la paz. Eso es un pacificador. Y ahí, hermanos míos, hay un gran problema. Por eso hoy día lo que nosotros vamos a ver
van a estar establecidos en 3 puntos o 3 encabezados. El primer punto que vamos a ver es qué es un pacificador. El segundo punto, cómo ha llegado a serlo. Y el tercer punto, si esto es una realidad en mí, si estoy siendo un pacificador. Esos son los 3 puntos o 3 encabezados que nosotros vamos a ver. Y el primer punto, ¿qué es un pacificador?, es donde nos vamos a encontrar con una noticia muy mala. Porque la bienaventuranza anterior nos indica de que son bienaventurados los de limpio corazón. Y para poder pasar a ser un pacificador es necesario tener un corazón limpio. Pero sin embargo, la palabra a nosotros nos dice de manera muy clara que el corazón del hombre no es limpio, que el corazón del hombre no es puro. Por eso, la definición de pacificador es alguien que procura o promueve la paz. Y para que esto sea realidad, primero debe gozar de paz y tranquilidad interior. Entonces, es por eso que mencionamos que para ser pacificador, antes nuestro corazón debe estar limpio y puro. Porque la condición de nuestro corazón se manifestará en el exterior, como dice Lucas, capítulo 6, versículo 44 al 46. Dice de esta manera: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, ninguna persona que no sea limpia de corazón, puro de corazón, podrá manifestar paz hacia afuera, porque para poder evidenciar paz en lo externo tiene que haber paz en lo interno. Y Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por lo tanto, todo lo que es visible, todo lo que resulta en nuestras palabras y todo lo que resulta en nuestros hechos tiene engendramiento en nuestro corazón, tiene engendramiento en lo que es el centro de nuestra vida espiritual. Debido a esto, podemos decir entonces que el pacificador es una persona internamente en paz, es una persona tranquila, es una persona que está en reposo, y esa tranquilidad, esa paz, ese reposo interior se manifiesta hacia afuera. Una persona pacificadora es una persona que no busca pleitos, es una persona que no provoca contiendas, no está interesado en generar ningún tipo de cosa que pueda provocar algún escándalo o que pueda provocar alguna enemistad. Y si en algún momento se ve enfrentado a algún pleito, se ve enfrentado en alguna discordia, el pacificador busca rápidamente apagar ese fuego. Por lo tanto, el pacificador es totalmente contrario al airado, porque el airado enciende fuego, el pacificador lo apaga. El pacificador busca la amistad, no la enemistad. El pacificador busca que las cosas estén tranquilas, que las aguas estén quietas, y no provoca tempestades. Él es una persona contraria absolutamente a lo que nosotros normalmente conocemos con las actitudes del que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo es una persona corta de genio, normalmente es provocada y en algún momento lo encuentran. Es como el dicho que tenemos nosotros: no me busques porque me vas a encontrar. Al pacificador difícilmente lo encuentran, porque él no está en ningún momento pensando, no es lo que anhela. Él no anhela pleitos, él no anhela contiendas, él no anhela ninguna cosa que provoque disturbios, porque él es una persona que en realidad quiere que las cosas estén quietas, y todo lo que él dice y todo lo que él hace es referente a mantener esa calma. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por lo tanto, una persona pacificadora es una persona con respuestas blandas, es una persona que sabe cómo hablar, mide sus palabras para no encender en furor a nadie.
Y nosotros deberíamos tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros decimos son palabras provocativas. Muchas veces con lo que decimos sabemos también con un término secular que vamos a levantar polvo. Sabemos que algo va a ocurrir, pero sin embargo lo hacemos de igual manera. Y eso no es lo que debería ocurrir en un pacificador, porque un pacificador es una persona que no quiere provocar ningún tipo de inquietud. Está dispuesto inclusive a sufrir el agravio con tal de que los demás o el ambiente no se convierta en un ambiente tenso, en un ambiente provocativo, porque el pacificador ama los momentos de alegría, ama los momentos de gozo, ama la amistad y no ama los pleitos. No ama absolutamente nada de eso. Es una persona que donde hay paz la mantiene y donde no hay la procura. Eso, hermanos míos, es extraordinario. Un pacificador mantiene la paz donde la hay y donde no la hay, él procura que la hayan. Es como dice Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, ¿qué es un pacificador? Es una persona que manifiesta la paz interior hacia afuera, en sus hechos, en su carácter, en sus palabras. Es una persona con blanda respuesta, no procura pleitos y cuando está involucrados en algunos, es la persona que procura apagar ese fuego. Es la persona que no quiere encender nada y en cuanto depende de él, procura estar en paz con todos los hombres. Eso es lo que en realidad es una persona pacificadora. Nuestro segundo punto: ¿cómo ha llegado a ser una persona pacificadora? ¿Cómo ha llegado a tener esa tranquilidad, esa serenidad, esa paz interior que se ve reflejada hacia afuera, hacia los demás? Porque ningún hombre puede disfrutar de verdadera paz, puesto que la Biblia es muy clara en mencionar que el corazón del hombre no es puro. Y dijimos que para que pueda haber un pacificador, primero su corazón debe ser puro, su corazón debe estar limpio, pero Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Isaías capítulo 48, versículo 22, dice que no hay paz para los malos. Por lo tanto, ¿cómo una persona que no disfruta de paz puede promover la paz? Solamente una persona que está en paz, hermanos, que disfruta de paz interior, puede provocar la paz hacia los demás. Solamente una persona que conoce lo que es estar en paz es una persona que querrá que los demás también puedan caminar en paz. Pero sin embargo, hermanos míos, a pesar de que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, a pesar de que no hay paz para los malos, esa realidad ha sido revertida en algunas personas. Esa realidad ha sido revertida en aquellos que son discípulos de Cristo, porque Dios ha alumbrado en sus vidas, ha mostrado la realidad de su corazón y han adoptado un carácter muy distinto a lo que en realidad antes nosotros éramos de conocer a Cristo. Por eso, hermanos míos, es algo muy cierto que cuando nosotros decimos ser cristianos, pero nuestra vida es inconsecuente, estamos dando el peor testimonio de todos. Porque lo que más debería hablar en nuestra vida es un testimonio consecuente con lo que profesamos. Y cada uno de nosotros debería tener en alta estima este sermón del monte y debería preguntarse en cada momento si en realidad estas bienaventuranzas están siendo una realidad en mi vida. Porque ya vamos en la séptima bienaventuranza. Ya debería ser un hombre y una mujer que está promoviendo la paz, que está procurando la paz. Debería ser un hombre y una mujer que con sus palabras siempre trae tranquilidad en medio de gran adversidad. Cristo mismo es algo simbólico, pero Él aquieta la mar, Él calma la tormenta, Él nunca enciende la tormenta. Porque la palabra dice que Él es el príncipe de paz. La palabra dice que el Dios nuestro es el Dios de paz. Por lo tanto, un pacificador es una persona que evidencia que el Dios de paz está morando en su corazón, que el príncipe de paz es una realidad en su vida.
Por eso Ezequiel 36, del 24 al 27, dice que hubo un momento en la vida de quien es creyente que su corazón maligno, su corazón duro, su corazón perverso fue cambiado. Fue revertida esa realidad, fue limpiado con agua limpia, le fue dado un corazón de carne. Dios le dio su espíritu para que pudiera vivir conforme a su voluntad. Entonces, este corazón ya no está endurecido. Este corazón ya no está obstinado en su pecado, ya no está enemistado con Dios, sino que ha hecho la paz con Dios. Según Colosenses capítulo 1, versículo 20, ha sido reconciliado, está en paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Es como decíamos que el Dios de paz está en su corazón, como dice Hebreos 13:20. Él ha dado paz, como dice Isaías 53:5. Por causa del sacrificio de Cristo, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es la causa? ¿Cómo es que esta persona bienaventurada, que es un pacificador, bienaventurados los pacificadores, cómo ha llegado a ser un pacificador? ¿Cómo ha llegado a ser una persona que promociona, que promueve la paz? Es porque Dios le ha dado paz en su corazón. Es porque Dios ha revertido la enemistad que había en su corazón con Dios. Ha revertido la obstinación y ha sido reconciliado con Dios. Ahora goza de paz porque Cristo fue el objeto de la ira de Dios para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos gozar de la paz que antes no teníamos. Por lo tanto, ¿cuál es la base de paz en el corazón del creyente? La base de paz es el sacrificio de Cristo. Si hablamos de que Cristo murió, si hablamos de que Él murió por nuestros pecados, la paz debería ser una realidad en nuestro corazón. Solamente el creyente conoce lo que es verdadera paz. Solamente el creyente puede tener un corazón sereno, un corazón pasivo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos da la paz que el mundo da. En el mundo tendréis aflicciones, decía, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque ya había paz en él. Eso quiere decir que cuando está hablando de los pacificadores, está hablando de personas que han conocido a Dios. Está hablando de verdaderos creyentes que disfrutan de paz porque han sido reconciliados con Dios. Hermanos, esto es muy importante, porque si son pacificadores, gozan de una paz que antes no tenían. ¿Por qué? Porque ellos han recibido el perdón total de sus pecados. Un creyente es una persona perdonada. Un creyente es una persona que ya toda su culpa ha sido completamente saldada en la cruz del Calvario. Por eso decíamos de que nuestra vida es Cristo. Él es la causa, Él es la base de nuestra paz. Y esa paz, hermanos míos, que es provocada por la reconciliación que nosotros hemos tenido mediante la cruz de Cristo, debería resultar no solamente en una paz interior, no solamente que gocemos de esa paz vertical con Dios, sino que debería repercutir en una paz horizontal con las demás personas. Estoy tocando este punto porque creo que es vital que conozcamos de que ninguna persona podrá disfrutar de verdadera paz a menos que haya sido reconciliado con Dios. Porque la verdadera paz viene mediante lo que Cristo hace en nuestra vida. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente cuando la palabra en el Nuevo Testamento habla de paz, se está involucrando el conflicto que el pecador tenía con Dios. Se está hablando de la guerra que el pecador tenía con Dios. Guerra que normalmente las personas que no conocen a Cristo ignoran que están en guerra. Nadie de las personas que conocemos que no son cristianos se atreverían a decir que son enemigos de Dios. Pero sin embargo la Escritura dice que todo hombre y toda mujer que está sin Cristo, que no ha recibido el perdón de sus pecados, está enemistado con Dios. Está en guerra con Dios. Está en conflicto con Dios. Pero gracias a Dios, porque esa ira, esa guerra en Cristo fue apagada.
En Cristo se termina la guerra. En Cristo se acaba el conflicto. En Cristo se termina la enemistad. Hermanos míos, díganme ustedes si en una guerra alguien puede tener paz. Díganme ustedes si en un momento de conflicto alguien puede tener paz. Sabe que en cualquier momento llega un misil. Sabe que en cualquier momento comienzan los disparos. Saben que en cualquier momento comienza la masacre. Cuando hay guerra no hay paz. Y esa es la condición de los pecadores sin Cristo. No hay paz para los malos. No hay paz para el hombre y la mujer. Aunque procure la paz humanamente, aunque diga que hay paz, no disfruta de paz aquel que no ha sido reconciliado con Dios. Solamente por medio de Cristo el hombre y la mujer pueden disfrutar de verdadera paz, porque solamente en Cristo el fuego de la ira de Dios se apaga. Muchas veces dicen que los cristianos somos demasiado duros. A mí me han dicho eso. Y yo le he dicho a algunas personas, ¿tú crees que en realidad eso es ser duro? Decirte cuál es la verdad, decir cuál es la realidad. ¿Qué pasaría si tú vas camino a un abismo físico? ¿Qué pasa si tú vas por esa calle y yo sé que al término de esa calle hay un abismo y te vas a morir? ¿Qué me dirías tú si yo no te advierto que ahí hay un abismo al final del camino? ¿Qué me dirías? Que soy una mala persona. ¿Qué me costó advertirte? Es lo que vengo haciendo. Es lo que los cristianos hacemos. Advertir que al final de este camino enfrentaremos el juicio de Dios. Pero sin embargo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la ira de Dios, ese fuego de guerra que nosotros vemos entre una nación y otra, no es nada comparado contra caer en las manos de un Dios vivo. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él es un Dios de amor y es verdad, y lo proclamamos y lo creemos, somos el fruto de su amor. Pero sin embargo también la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Y si el fuego de la guerra humana consume, ¿cuánto más el fuego de un Dios completamente santo? Pero sin embargo, esa es una parte de la noticia. Porque la gran noticia es que Él está dispuesto a perdonar. La gran noticia es que Él está dispuesto a revertir la situación de enemistad. Él es el ofendido, nosotros el ofensor. Nosotros deberíamos ir a Él en búsqueda de perdón. Pero sin embargo, el que envía a su Hijo es Él. El que procura reconciliarse con los hombres es Él. El que está dispuesto a pagar el precio es Él. Por eso, cuando el hombre menosprecia el favor de Dios, menosprecia la benignidad de Dios que lo conduce al arrepentimiento, está tomando la peor decisión de su vida. Y todos los hombres en su voluntad rechazan el Evangelio. Pero gracias le damos a Dios que cuando aparece la luz de Cristo en el corazón de un hombre y una mujer, las cosas cambian. Es como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe a qué se está refiriendo? El conflicto pasó. La guerra terminó. El miedo, la incertidumbre se acabó. Todo ha sido hecho nuevo. Y todo esto procede de Dios. Él es el precursor de todo esto. Él es la causa de la salvación. Él es la causa de la reconciliación. Él es la causa del perdón de nuestros pecados. Por eso, ¿cómo ha llegado a ser pacificador? Porque Dios le ha dado quietud a su corazón. Porque Dios cambió el conflicto por amistad. Dios cambió la enemistad por amistad con el pecador. Dios alumbró su miseria y ahora esa miseria ha sido transformada en paz, en tranquilidad, en serenidad. Ahora de pasar a ser un hombre en conflicto, es un hombre con un espíritu apacible, un espíritu afable, porque goza de perdón. No hay mayor paz que gozar de perdón. Y no hay mayor inquietud que cuando el corazón del hombre está en guerra, que cuando el corazón del hombre está enemistado. Una de las cosas que todos nosotros podíamos quizás decir y confirmar es que en algún momento quizás nos molestamos con alguien querido, o quizás no tuvimos, algo pasó, hubo un conflicto y experimentamos esa distancia, y esa distancia duele. Duele cuando nos separamos de alguien querido porque hubo un conflicto o hubo un malentendido. Pero sin embargo, estar enemistado con Dios, estar distanciado con Dios, pero los hombres no acuden a Él. Pero gracias le damos a Dios que Él no espera que el hombre simplemente reaccione. El que sale a buscar es Él.
Él es el buen pastor que la vida da por sus ovejas. Gracias le damos que cuando la oveja se sale, la oveja no va a retornar sola. Es el buen pastor el que sale a buscarla. Gracias a Dios por eso. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Reitero lo que decía la reflexión de delante. Salvación gratis, sí, para nosotros. Para Dios no fue gratis. Hay personas que gozan de paz aquí. Si gozamos de paz, hubo alguien que fue atormentado en el Calvario. Hubo alguien que recibió completamente, hermanos, no látigos, no la corona de espinas, no los clavos en sus manos, porque eso lo pudo haber sufrido cualquier persona. Él padeció en la cruz bajo la ira de Dios. Él experimentó la separación que todos los hijos de Dios, todos los que componen su pueblo, debían enfrentar el día que murieran ante el juicio de Dios. Pero sin embargo, en un instante en la cruz, Él bebió todo el infierno que nosotros debíamos beber. Por eso en Cristo la ira de Dios se apaga. En Cristo la ira de Dios ha sido satisfecha y nosotros ahora estamos en paz. Nosotros ahora gozamos de tranquilidad, gozamos de buena salud espiritual, porque no hay conflicto, porque no hay nada de guerra. Por lo tanto, ahora la paz es una realidad en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y esa paz se refleja en su carácter, se refleja en sus palabras, hermanos. Una persona que sabe lo que es estar en guerra comprenderá al que está en guerra. Solamente los países que han experimentado guerra saben cuán triste y cuán doloroso es, y estarían dispuestos a hacer todo lo posible para que nosotros no estemos en guerra. Solamente un hombre y una mujer que ha recibido la paz de Dios por causa de Cristo es un hombre y una mujer que procurará la paz de los demás. Lo que menos quiere es que los demás estén en conflicto con Dios. Por eso un hombre y una mujer que ha recibido paz en su corazón se transforma en un buen o una buena predicadora. ¿Por qué? Porque sabe que es el Evangelio el medio que Dios utiliza para reconciliar a los hombres con Dios. Si hay algo que en realidad va a evidenciar que la paz de Dios está en nuestro corazón, es que procuraremos predicar el Evangelio en todo momento, porque eso dará evidencia que anhelamos que los hombres y mujeres que no conocen a Dios puedan disfrutar de paz en su corazón. Deberíamos anhelar presentarle a Cristo al mundo. Deberíamos anhelar presentarle a Cristo a nuestras familias, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, porque ellos no están en paz si no han conocido a Dios. Pueden decirle que tienen paz, pero usted sabe que no tienen paz. Muchos profetas de la antigüedad decían paz, 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 cuando no había paz. Y Dios denunció ese tipo de paz. Por eso decir que en realidad la paz es simplemente provocar momentos gratos a cuesta de la verdad, jamás. Cristo nunca negoció la verdad por la paz. La paz siempre se conducirá con un corazón limpio. Por eso es necesario primero el corazón limpio para poder promover verdadera paz. Porque la paz no negocia la verdad. Y mucha gente piensa que para mantener la cosa en paz hay que dejar la verdad de lado. No, la verdadera paz anuncia la verdad. La verdadera paz no negocia la verdad. Eso no es negociable. Él anhela que los demás hombres puedan conocer esta paz y disfrutar de esta paz, porque eso en realidad es lo que le ha sucedido a él. Y si hay algo que evidenciará amor en una persona, es que lo bueno que le ha ocurrido a él, quiere que le ocurran a los demás. Es así. Si en realidad nosotros amamos y hemos recibido algo bueno, hemos experimentado algo bueno, queremos que los demás también reciban lo mismo. Es como decíamos hace algún tiempo atrás, si nosotros somos mendigos que reconocemos nuestra miseria espiritual, cuando salimos a predicar somos un grupo de mendigos a decirle a otros mendigos que sabemos dónde hay pan. Porque no somos mejores que absolutamente nadie, solo que la gracia de Dios nos alcanzó. El favor de Dios llegó a nuestras vidas, transformó nuestra miseria en gozo, en alegría, y todo lo que nosotros teníamos por excelente fue derribado. Al igual que el apóstol Pablo, todo lo que él tenía considerado como mucho, ahora es considerado como basura. Él lo escatima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo está por encima de todos los placeres de esta vida. Por eso el que
Es un pacificador, es una persona que goza de paz. Y al mismo tiempo es una persona que promueve la paz. Es una persona que, según Efesios 6, versículo 15, se ha puesto el calzado apresto del Evangelio de la paz. Al mismo tiempo, como dice Romanos 10:15, es una persona que reconoce la realidad de esto y por eso lo hace con tanta alegría. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y sabe qué es lo que es anunciar la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Lo que nosotros anunciamos cuando predicamos el Evangelio, anunciamos la paz. ¿Y sabe cuán hermosos son los pies que anuncian la paz? Que anuncian las buenas nuevas. Cuando anunciamos el Evangelio de Cristo, aunque la mayoría de las personas no rechace, lo que estamos haciendo es anunciarles la paz. Los estamos llamando a que se reconcilien con Dios mediante Cristo, que abandonen la confianza en sí mismo y que se rindan delante del único que puede perdonar sus pecados, delante del único que le puede dar quietud a sus corazones. Y la palabra también nos dice, referente a eso, que Él nos ha encomendado ese ministerio. Él nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, que nosotros procuremos establecer la paz entre Dios y los hombres. Y lo maravilloso de todo esto, que Él nos ha transformado en el instrumento por el medio del cual Dios clama a los hombres: reconcíliense con Dios. Es como si Dios clamara por nosotros, según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Nos transformamos en esos instrumentos que Dios utiliza para llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. ¿Alguien se ha peleado con su mamá? ¿Alguien se ha peleado con su hermano? ¿Alguien se ha peleado con su mejor amigo? ¿Tristeza inundó su corazón? Claro que sí. ¿Está enemistado con Dios y no hay tristeza en el corazón? ¿Caminas de espalda a Dios y no estás entristecido? Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos reflejar esta paz que solamente proviene de Dios. Porque solamente Dios es el Dios de paz. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Al mismo tiempo, una persona que ha llegado a ser pacificadora, porque tiene paz en su corazón, vertical con Dios, y la promueve con los hombres, es una persona totalmente opuesta a una persona que daña a los demás. Santiago capítulo 3 habla mucho sobre cómo daña la lengua. Y cuando se refiere a la lengua, no se está refiriendo al músculo que tenemos aquí en la lengua, sino que se está refiriendo que ese es el instrumento por el cual nosotros pronunciamos las palabras. Y ese miembro tan pequeño de repente puede encender un bosque muy grande. Un hombre que ha recibido calma en su corazón, que ha sido reconciliado con Dios, que está feliz porque todos sus pecados han sido perdonados. Puede que él tenga deudas, puede que se atrase con sus cuentas, puede que no tenga el mejor trabajo, puede que a lo mejor no tenga el mejor auto, pero tiene a Cristo, hermanos. Sus pecados han sido perdonados. Esa es la verdadera bienaventuranza. Él no le importa tener las mejores cosas en esta vida, porque él ya tiene lo mejor. Y cuando tiene lo mejor, se ha transformado en un hombre o una mujer que no procura hacerle daño a los demás. Es una persona que procura el bien, procura la paz. Por lo tanto, no utiliza su lengua para encender ningún bosque. No utiliza su lengua para provocar pleito entre personas. Una persona pacificadora es una persona que hace la paz entre sus hermanos. Pero sin embargo, la palabra dice que un chismoso inclusive separa hasta los mejores amigos. Una persona que no hace la paz es una persona que promueve chismes, es una persona que daña, es una persona que provoca pleitos, conflictos entre aún los mejores amigos. Por eso un pacificador no se caracteriza por el chisme, se caracteriza porque él hace la paz. Él busca que los que fueron destruidos por chisme, él busca reconciliarlos. Él busca arreglar situaciones. Él promueve la paz. Él promociona la paz. Él no se promociona a sí mismo. Él promociona la paz. Porque él sabe lo que es la paz. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es lo que acabábamos de decir. El hombre perverso es chismoso y el chismoso es perverso.
Y es totalmente contrario a ser un pacificador. Mire lo que dice Salmos 15, versículos 2 y 3. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este versículo es extraordinario porque no solamente no promueve los chismes, sino que él tampoco presta sus oídos al chisme. El pacificador no presta su lengua al chisme y no presta sus oídos a recibir chismes. Porque muchas veces pueden haber personas que no promueven chismes, pero están muy interesados en recibir un chisme, en escuchar qué es lo que tienen que saber de cosas que han sucedido. Pero sin embargo, el que anda en integridad y hace justicia no promueve chisme ni presta sus oídos al chisme. Y mire lo que dice Efesios 14, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Un pacificador procura que sus palabras nunca destruyan y que siempre edifiquen. Porque Él ha sido edificado, Él no ha sido destruido. Él debió ser consumido por la ira de Dios, como dice el libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron tus misericordias, es que no hemos sido consumidos. Inclusive, una de las cosas que también menciona el apóstol Pablo, cuando dice que aunque Israel fuera como las arenas del mar, solamente el remanente escogido por gracia sería salvo, dando a entender que si dependiera de los hombres, nosotros estaríamos consumidos hace mucho tiempo. Pero por la gracia de Dios es que no hemos sido consumidos. Por la gracia de Dios es que Él nos ha alcanzado y nos ha hecho perseverar hasta este día de nuestra vida. Por eso, si algo debería caracterizar a los creyentes es que son pacificadores, porque gozan de paz y promueven la paz. Proverbios 15:4, la lengua apacible es el árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Muchas personas lo que más quieren es ser fuertes, pero la Biblia dice que mejor es el que tarda en airarse, mejor es el pasivo, mejor es el quieto, que el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que es capaz de enseñorear su espíritu, de gobernar su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:20, y es un versículo, hermanos, que me gustaría que ustedes lo almacenen en su corazón. Sin leña se apaga el fuego. Es algo muy simple. Si usted está haciendo fuego y deja de echarle leña, no tiene que hacer nada, se apaga. Y eso no está hablando solamente de un fuego literal. Está hablando de ese fuego que se enciende por malos comentarios, por una lengua que no se controla y que prácticamente está destruyendo, pero sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay leña, el fuego se apaga, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Eso quiere decir que estamos en presencia de personas que son pacificadoras. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Solamente un hombre que goza de paz en su corazón y que promueve la paz y no está en conflicto con nadie, puede ir en paz a su lecho. Una persona que está en conflicto con las demás personas y que es una persona pleitosa, no podrá dormir tranquilo. Pero una persona que promueve la paz y que disfruta de la paz que Dios le ha dado, es una persona que podrá estar tranquilo. Es por eso que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45, podemos darnos cuenta que lo que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos es algo que se escapa
de lo que el razonamiento natural puede comprender. Solamente un hombre que es un hombre de Dios, una mujer que es una mujer de Dios, puede llevar más cargas de las que se le han dicho que lleve. Solamente un hombre de Dios que promueve la paz puede poner la mejilla derecha cuando ya le han golpeado la izquierda. Solamente un hombre o una mujer pacificadora puede entregar la túnica cuando ya le han quitado la capa. Solamente un hombre pacificador cuando le piden da, porque él no quiere pleitos. Y todo cuanto dependa de él estará en paz con todos los hombres, sin poner nunca en tela de juicio la verdad. Porque Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ya hay un momento donde nuestro Señor Jesús dice muy claramente que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. ¿Por qué? No se está refiriendo que Él no es el príncipe de paz, sino que está diciendo que la verdad causará división y que ni siquiera la paz debe cuestionar la verdad. La verdad siempre debe promover la paz y la paz debe promover la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos procurar la paz, como dice también el escritor de Hebreo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Por lo tanto, creo que nosotros ya hemos visto varios aspectos de lo que es un hombre o una mujer pacificadora. De esta persona que es bienaventurada. Bienaventurada porque es un pacificador y dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una tremenda bienaventuranza. Ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ahora pasemos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es, ¿esto es una realidad en mí? ¿Estoy siendo pacificador? Y agregamos, ¿estoy siendo reconocido como hijo de Dios por causa de ser un promovedor de paz? ¿Estoy siendo reconocido como un hijo de Dios? Nuestro texto dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Eso quiere decir, ellos serán reconocidos como hijos de Dios debido a la paz que los caracteriza en cuanto a su carácter y a la promoción de paz que hacen mediante sus palabras y mediante sus hechos. ¿Estaremos siendo reconocidos como hijos de Dios por ser promovedores de paz? Las personas estarán evidenciando en nosotros que disfrutamos de una paz que el mundo no disfruta, de esa paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Estaremos disfrutando de esa paz? Las personas que nos rodean estarán evidenciando que disfrutamos de esa paz. Podrán decir de nosotros que somos hijos de Dios porque promovemos la paz, porque procuramos la tranquilidad, porque evitamos el chisme, porque evitamos decir palabras que enciendan fuego. Y somos las personas que siempre llegamos con el agua para evitar conflictos. ¿O somos personas que nos caracterizamos por enemistar aún a los mejores amigos? Que Dios nos ayude en eso y podamos en realidad tener un corazón dispuesto para que entendamos la verdad de esta palabra. ¿Será que estoy buscando lo que decíamos recién? La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Otra pregunta, ¿la paz de Dios está gobernando mi corazón? Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Estará gobernando la paz de Dios nuestros corazones? ¿Estaremos disfrutando primeramente de la paz que Dios nos ha dado y las personas estarán beneficiándose de la paz que promovemos? ¿Me caracterizo por promover la paz sin sacrificar la verdad? Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que nuestro Señor es el príncipe de paz. Pero si hay algo que debemos también decir es que Él nunca ni siquiera intentó congraciarse con las personas con el fin de dejar a un lado la verdad. Él nunca puso cuesta arriba la verdad por causa de la paz. Inclusive vemos a Él volcando las mesas de los cambistas porque el celo por la casa de Dios
lo consumía. Y el texto que les decía delante, Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Claramente la verdad no es negociable, ni siquiera por la paz. Por eso es muy necesario que antes de que seamos pacificadores, es que tengamos un corazón limpio, un corazón puro. Y eso es lo que podemos ver nosotros en Santiago. Vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué dijimos? Antes de ser pacificadores, primero hay que tener un corazón puro, y esa es una obra exclusiva de Dios. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, hermanos míos, podemos ver claramente cómo la paz debe ser algo que caracteriza la vida de un creyente. La paz es algo que dará evidencia de que somos hijos de Dios. Las personas, a pesar de que muchas veces nos van a acusar porque lo que viene más adelante en la siguiente bienaventuranza es algo inconsecuente, ¿cómo es posible que una persona que no genera pleitos, una persona que no genera ningún disturbio, una persona que es una persona pasiva y que promueve la paz, pero sin embargo es perseguida, es vituperiada, es afligida, porque eso es lo que ocurre a las personas que procuran vivir piadosamente? Todo el que quiera, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, vivir piadosamente en esta vida, sufrirá persecución. Por lo tanto, un creyente que vive haciendo la paz sin en ningún momento negociar la verdad, será un creyente que sufra persecución. Normalmente dirán muchos falsos testimonios de él, normalmente dirán muchas cosas que no son ciertas, pero sin embargo la palabra dice que no debemos ponernos tristes, sino por el contrario, debemos estar contentos cuando digan toda clase de males contra nosotros, mintiendo. No que sea verdad, sino que sea mentira. Y debemos nosotros evidenciar todo esto mediante la promoción de la paz. Un hombre que disfruta de paz, una mujer que disfruta de paz, porque todos sus pecados han sido perdonados, es un hombre o una mujer, similitud a lo que hablamos de la mansedumbre. Es una persona que difícilmente se puede descontrolar. Es una persona que difícilmente reaccionará mal, porque tienen conocimiento pleno que él mismo es un gran pecador, que él mismo ha quebrantado lo más probable más la ley de Dios que el que le está haciendo daño a él. Por lo tanto, su visión de la vida, su visión de las personas es conforme a la visión de Dios. Dios me perdonó todo. ¿Quién soy yo para no perdonar a mis ofensores? Él me dio gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y cuando en mí abundó el pecado, en mí sobreabundó su gracia. Por lo tanto, ahora yo promuevo eso, y cuando me hacen daño no hago escándalo. Cuando alguien me hace daño no voy contando a todos los demás que me hicieron daño, porque eso lo único que hará, empeorará la situación del que le hizo daño. Mejor sería pensar, como dijo el predicador Charles Spurgeon, cuando alguien diga algo malo de ti, no te sientas mal porque tú eres peor de lo que dijeron. Cuando dicen cosas malas de nosotros nos sentimos, la verdad es que somos peores de lo que dicen. Nosotros nos conocemos.
Nuestra habitación nos conoce y sabemos que en realidad no somos todo lo bueno que aparentamos ser a las demás personas. Nuestra mente sabe y nuestro corazón sabe todas las cosas que pasan por ahí. Es por eso que el pacificador es una persona consciente de la gracia que ha sido derramada en su vida. Un pacificador es una persona totalmente consciente de que él merecía juicio y no gracia. Por lo tanto, ahora Él no da juicio, Él da gracia. Él no promueve la guerra porque Dios quietó su guerra con Él. Él no promueve conflicto porque Dios puso término al conflicto que Él mismo tenía con Dios. Él fue reconciliado con Dios de pura gracia y de pura gracia Él ahora promueve la reconciliación. Él grita por las calles que se reconcilien con Dios. Él no anda buscando pleito, Él quiere paz entre los hombres y Dios. Él quiere paz entre los hombres horizontalmente también. Por eso una iglesia que comprende la magnitud de esta bienaventuranza será una iglesia que pueda vivir en perfecta armonía. Donde hay una iglesia cuyos miembros procuran la paz, ¿sabe? Lo único que disfrutaremos es de paz. Promovemos la paz, disfrutaremos de la paz. Y díganme que no hay un gozo más grande que disfrutar de la paz. No hay nada peor que estar con miedo y con incertidumbre, cosa que nos pasa mucho en este tiempo. Una de las cosas que podemos estar todos de acuerdo es que los ladrones están libres y nosotros parece que estamos presos en nuestras casas, llenos de rejas por todas partes, ¿o no? ¿Y por qué las rejas? Por miedo, por incertidumbre, porque sabemos que en cualquier momento aparece alguien que le gusta lo ajeno y lo saca o puede hacernos daño, porque esa es la realidad en la que vivimos, pero sin embargo, en Dios podemos estar confiados, porque Él no va a cambiar de decisión. Él determinó amarnos y nadie lo va a convencer de lo contrario. Él perdonó nuestros pecados y ya no hay culpa delante de Él. Él nos entregó la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo y nos presentamos confiadamente ante el trono de su gracia. Él terminó el conflicto. Hermanos, ya no hay más conflicto con Dios. No hay mayor gozo que ese. Se acabó el conflicto con Dios. Se terminó toda la enemistad que había con Él. Toda. ¿No vamos a promover eso? ¿No vamos a mirar nuestros pies cuando caminemos y digamos cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿No vamos a vestirnos con el calzado apresto del Evangelio de la paz? ¿No vamos a caracterizarnos por ser personas con un carácter afable y apacible como el apóstol Pedro le menciona a las mujeres piadosas que deben conducirse? Eso no es tan solamente para las mujeres, también es para nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, que esto que hoy día Dios nos ha permitido aprender y conocer, que de verdad que esto puede ser mucho más profundo, nos sirva para que nosotros meditemos y nos deleitemos en lo que hemos recibido de parte de Dios. Y lo que hemos recibido procuremos también entregarlo a otros. Y que el mundo pueda decir muchas cosas, pero al momento en que seamos involucrados en momentos de disturbios, en momentos de dificultad, puedan decir, ahí hay un hijo de Dios. Porque si hay algo que nos va a caracterizar como hijos de Dios, es que procuramos la paz, es que amamos a nuestros enemigos, es que bendecimos a los que nos maldicen. Y ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice Jesús. Por lo tanto, si hay algo que evidenciará eso y dejará en manifiesto ante el mundo incrédulo, será que nosotros promovamos la paz. Que el Dios de paz nos bendiga. Que el Dios de paz gobierne nuestro corazón con la paz que solamente proviene de Él. Amén.